Hola, muy buenas noches. Dios los bendiga. Es un honor y un placer y una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno y en este tiempo que no ha sido nada fácil para creo que ninguno de nosotros, para unos más que otros, pero Dios sigue siendo fiel. Así que hoy en esta noche te pedimos, Señor, precioso Espíritu Santo, que tú nos hables, que podamos abrir nuestro corazón y que la palabra, Señor, que sea compartida en esta noche, Padre, sea de edificación para tu iglesia y para los jóvenes, en el nombre de Jesús de Nazaret, para estos jóvenes, Señor, de Costa Rica, lo creemos, para estos jóvenes de Heredia y para estos jóvenes de Oasis Heredia, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo no sé si usted se recuerda, pero el culto pasado hablamos sobre priorizar, ¿verdad? Y sobre priorizar era poner de primero a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que creemos que es muy importante en este tiempo y no podemos olvidarnos de eso. Quiero que me acompañe la palabra de Dios de una vez. Nos metemos a la palabra de Dios en el Salmo 105, en el Salmo 119, el Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como les estaba diciendo, recordemos que el culto pasado hablamos sobre priorizar y hoy queremos compartir un tema muy interesante. Ojalá que usted tenga ahí donde apuntar, apunte este título, se llama Pregunta. ¿Cómo? Pregunta. ¿Pero cómo es eso, Feli? Sí, pregunta. Este es el tiempo para preguntar. ¿Cómo? Para preguntar. Quiero contarle que recientemente me sucedió una anécdota bueno, vacilona digo yo ahora, pero en su momento me estresé un poco, que fue que se me desinfló la llanta del carro de nosotros. Y resulta que de ahí, a mí me dio un poco de temor porque, bueno, número uno, nunca había cambiado la llanta de ese carro y número dos, no sabía muy bien cómo hacerlo. Y entonces, hablando con mi esposa, con Gaby, ella lo que me dijo fue: pregunte. E inmediatamente, cuando yo escuché esa frase, fue como el Espíritu Santo hablando a mi corazón, diciéndome: Felipe, ¿cuántas veces me has dejado de preguntar? Y no necesariamente era eso de la llanta, sino en mi vida diaria, a cada día, en cada momento, en cada situación que esté pasando. ¿Me preguntas a mí? Me decía el Espíritu Santo, ¿me preguntas? ¿Me haces las preguntas para yo mostrarte el camino? Creo que en muchas ocasiones no lo hacemos. No lo hacemos. Y yo escuché esa voz del Señor que me dijo: quiero que me preguntes. ¿Y cuántas veces, no sé ustedes, en nuestra vida cotidiana nos ha dado vergüenza preguntar? Sí, preguntar cualquier cosa. Una de las cosas que más me tenía ahí estresado era preguntar cómo era que se cambiaba la llanta. Gracias a Dios, tuve la bendición de que mi vecino me ayudó con un amor y explicándome cada detalle, que ahora sé que lo puedo hacer. Pero en su momento me estresé un poco por eso, porque a veces a uno en la vida diaria le da vergüenza preguntar, pero que eso no nos pase con nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos preguntarle a Él por qué camino ir, darnos dirección y escuchar su voz atentamente. Ahora, quiero decirte que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado a quién le preguntamos, porque también eso es muy importante. Preguntémosle a Dios. Él quiere guiarnos de buena manera. Aquí están todas las respuestas. Y yo, analizando un poco el tema de preguntar, o sea, pregunte, yo me hacía la consulta: ¿para qué preguntamos? Entonces sacamos 5 puntos. Número 1, preguntamos para solicitar información. 2, para obtener una respuesta. 3, para recibir dirección. 4, para que nos guíen. 5, para aprender. Por supuesto que sí, como en el caso de la llanta, ¿se acuerda? Ya aprendí, ya sé cómo es. Estaba revisando y estaba leyendo algunas cosas ahí y me acordé de que cuántas preguntas le hicieron a Jesús, ¿verdad? Y cuántas preguntas hizo Jesús. Y estaba leyendo un poco más y estaba viendo que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay 3.300 preguntas. ¡Qué montón de preguntas! Sí, hay 3.300 preguntas. Ahora, les hago la consulta: ¿será importante o será vital preguntar en la vida?
Ahora, ¿por qué no lo relacionamos con nuestra vida espiritual? Por supuesto que sí, porque de eso se trata esto. Es relacionarlo con nuestra vida espiritual. ¿Será importante preguntarle a Dios, joven? Tú que me estás escuchando, tú que estás ahí en tu sala, en tu cuarto, que estás con tu teléfono, con el televisor, no sé, con lo que sea. Pero ¿será importante preguntarle a Dios? ¿Será importante buscar su dirección? Dice la palabra de Dios en el Salmo 86, un poquito más atrás de donde estábamos. En el Salmo 86, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta última parte me impacta mi corazón, porque dice: afirma mi corazón, que si el corazón nuestro no es engañoso, ¿verdad que sí? Nos cuesta a veces, ¿verdad? Para que tema a tu nombre. Qué importante es en este tiempo que hayan jóvenes que le teman a Dios. Ojo, pero respeto, no es temor, no es ese miedo. No, es ese respeto reverente a nuestro Padre Celestial de que Él está con nosotros. En muchas ocasiones se nos olvida preguntarle a Dios. Claro que sí. Dios es un Dios que responde. Todas las respuestas están aquí en su palabra. Recuerdo un tiempo que en algún momento el Señor me había dado una palabra con respecto a un hombre específico en la palabra de Dios, donde sacaba como conclusión de que era un hombre que Dios lo había mandado a hacer algo, y este hombre le pedía confirmaciones a Dios. Entonces el Señor me decía que hablara con los jóvenes, porque muchas veces el Señor nos da una palabra y buscamos tantas confirmaciones, pero no obedecemos. Pero en este tiempo, recuerda que estamos hablando sobre pregunta, me fui a la misma historia y el Señor me habló directo al corazón, y estoy hablando de Gedeón. Y ponga mucha atención, porque este hombre consultó a Dios, le preguntó a Dios, buscó dirección a Dios, buscó la confirmación de nuestro Padre Celestial. Y esto es muy importante para que en este tiempo existan jóvenes como usted que me está escuchando, que quiere confiar en el Señor. Gedeón fue un hombre sensible a la voz de Dios. Gedeón significa poderoso, ¿sí? Guerrero poderoso. Dios se acerca a Gedeón y este hombre escucha atentamente su voz. ¿Qué le parece si me acompaña en Jueces, en el capítulo 6? Vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 6. De una vez le digo, ojalá tú puedas leer todo ese capítulo, porque va a ser de gran bendición para tu vida, y yo sé que el Señor te va a hablar. Dice el versículo 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? Lo malo. No se le parece este tiempo que estamos viviendo. Sí, dice la palabra de Dios que en ese tiempo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián. Quiero que me acompañe ahora al versículo 11 y 12. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, estos compas todos se lo llevaban. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién? A Gedeón. Y le dijo, ¿qué le dijo, Feli? Vea lo que le dijo: Jehová está contigo. Y el Señor me dijo: para ahí, porque quiero que le digas a los jóvenes lo siguiente: yo estoy contigo, joven. Dice el Señor: yo estoy contigo. Quiero que me pidas dirección, quiero que me preguntes, quiero que me digas qué es lo que quiero hacer con tu vida. Y después le dice: varón esforzado y valiente. Qué lindo es que el Señor nos diga a nosotros: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Tú eres. Versículo 13. Vamos un poquito más adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Después de que Jehová se acerca, él es sensible a la voz de Dios, y dice que Gedeón le responde. Dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Ojo, primera pregunta: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Segunda pregunta: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres no nos han contado? Tercera pregunta: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no quiero que usted vaya a la presencia de Dios. Yo no estoy viendo que Gedeón le faltó el respeto a Dios, pero las preguntas que Gedeón le hace a Dios son fuertes. Pero yo lo que quiero es que usted se enfoque hoy en preguntarle a Dios. Este hombre le preguntó a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 13. Y a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque le preguntamos a personas equivocadas. ¿Por qué?
me he dado cuenta, porque muchas veces le queremos preguntar a otra gente porque nos dice lo que queremos escuchar, pero no vamos a Dios a preguntarle porque sabemos lo que Dios nos va a decir y Él nos va a guiar por el camino correcto. Y es muy importante seguir ese camino. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cómo? ¿No te envío yo? Dice el Señor, le dijo a Gedeón, o sea, le respondió con otra pregunta, pero vea, no se quedó ahí la cosa. Dice el versículo 15, entonces le respondió, o sea, Gedeón le responde, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Cuarta pregunta, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Ojo, Gedeón dice, hey, yo soy pequeño, Dios, ¿cómo me vas a usar? Yo creo que muchas veces nosotros hemos pensado así, ¿verdad que sí? Pues no, en el nombre de Jesús, tú tienes un llamado muy especial y Dios quiere guiarte. Pregunta, ¿a quién? A Dios, pregúntale a Dios. Versículo 17 dice, y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. O sea, Gedeón le pregunta, Gedeón le pide dirección y Gedeón le pide confirmación. ¿Ok? Le pide confirmación. Pero hay un versículo clave que me encanta, que es el versículo 34. Dice que después de todo eso que pasa, ojalá usted pueda leer todo el capítulo 6, dice que el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Yo sé que hay gente que te está viendo, y yo sé que en el nombre de Jesús en este momento el Espíritu Santo te está tocando. Y hay gente que te va a seguir. ¿Para qué? Para que puedas hacer la voluntad de Dios en esta tierra. En esta tierra. Dice la palabra de Dios del versículo 36 al 40, no lo vamos a leer, que Gedeón le pide confirmación a Dios. Ojalá usted lo pueda leer. Y lo que más me impacta de esa parte es que Jehová no se enoja con Gedeón. Jehová se muestra como un Padre misericordioso, como un Dios misericordioso con Gedeón. Y eso es como Él se muestra con nosotros en este tiempo. Sí, en este tiempo. Debemos preguntarle a Dios y buscar la dirección, como lo hizo Gedeón. Sí, él le preguntó, él le pidió dirección y le pidió confirmación. Y eso es muy importante en este tiempo, que nosotros podamos preguntarle a nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que me acompañe al Nuevo Testamento, en Hechos, en el capítulo 1, porque me llamó mucho la atención, porque resulta que, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Que a Jesús le hicieron muchas preguntas y que él también hizo preguntas. Pues resulta que Jesús ya se va a ascender y está con sus discípulos, con los apóstoles. ¿Y saben qué pasa? Estos apóstoles le hacen una pregunta. ¿Cómo? Que le hacen una pregunta. No le dijeron nada, le preguntaron. Vea lo que dice en Hechos en el capítulo 6. Está hablando de la ascensión de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo no quiero que usted se enfoque en la pregunta, o sea, lo que ellos están preguntando. Yo quiero que usted se enfoque hoy de que ellos le están preguntando a Jesús. ¿Qué le están preguntando? Algo le están preguntando. ¿Era importante preguntarle a Dios? Claro que sí. Y vea la respuesta de Jesús, porque es lindísima. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese versículo 8, grábeselo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es real. Jesús les dice a sus discípulos, recibiréis poder. Y hoy en el nombre de Jesús te pido, precioso Espíritu Santo, que toques el corazón de cada joven que nos está escuchando en el nombre de Jesús. La última conversación de sus discípulos con Jesús y le hacen una pregunta. Dios tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. ¿Cómo? Que Dios tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Y quiero que me acompañe al Salmo, ya estamos terminando, en el Salmo 25. Vea qué precioso lo que dice la palabra de Dios. Salmo 25, vamos a leer desde el versículo 4. Dice así, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Versículo 8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Cómo? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién le va a enseñar el camino? Al que le teme a Jehová. Este es el tiempo de que nosotros entendamos de que debemos amarlo y que es importante preguntarle a nuestro Padre Celestial. Y para cerrar, quiero que me acompañe en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68. Vamos a leer el 67, porque es cuando Jesús está hablando sobre las palabras de vida eterna. Y dice la Biblia que en el versículo 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le responde Simón Pedro, lleno del Espíritu Santo: sí, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién irás, joven? A preguntar. Ve a tu Padre Celestial. Preguntarle a Dios para recibir dirección es de sabios. Pero ojo, póngame atención. No preguntes más a Dios si Dios ya te dio la respuesta. Sé obediente. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú has hablado al corazón de estos jóvenes y que tu preciosa palabra es la que llena todo en todo y que todas las respuestas están aquí. Precioso Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a ser guiados por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pregúntale a Dios. Dios te bendiga.